Nosotros no vamos a adherir a la Agenda 2030. Queremos tener alas para nuestro crecimiento en libertad. Y eso nos lleva a disociarnos. ¿Con qué derecho el poder político hoy reclama su control sobre las redes sociales en nombre de la lucha contra la desinformación y la mentira? Nosotros no adherimos al marxismo cultural. Nosotros no adherimos a la decadencia. Ningún medio de comunicación tradicional está haciendo eco de esta noticia por lo que he visto, pero sabes, estoy segurísima de que te interesa porque muy probablemente seas parte de estos 193 países que acaban de firmar un pacto global. ¿A qué no lo sabías? ¿A qué no sabías que el día de ayer en la ONU se reunieron los representantes de cada uno de los países y firmaron un acuerdo para prolongar la Agenda 2030? 15 años más. Por eso ahora se llama Agenda 2045 hasta el 2045. Si quieren conocer todas las actualizaciones, acompáñenme porque en medio de todo este pacto surgió algo inesperado y es la presencia de Argentina. Ya entenderán por qué lo digo. Pero antes, para entender la gravedad de este asunto, me gustaría explicar algunos detalles. Y es que durante los últimos años se ha venido hablando mucho de la Agenda 2030 y muchos no entienden la gravedad, el peligro de esta para la sociedad, porque entran a internet a googlear qué es la Agenda 2030 y evidentemente se encuentran con la definición oficial de la ONU, porque sí, es la Organización de las Naciones Unidas la creadora de esta Agenda 2030 allá por el año 2015. ¿Y con qué se va a encontrar? Con que es un plan de acción global que tiene algunos objetivos. Específicamente se trata de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que, como pueden ver en pantalla a simple vista, a primeras no tiene nada de malo, porque trazan objetivos que creo yo cualquier persona aspira en el mundo, como el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible, entre muchos otros objetivos más que en total suman 17, por lo menos lo que era el plan de la Agenda 2030, porque ahora tenemos algunos cambios para la Agenda 2045, pero no quiero perder el hilo. Seguramente algunos se preguntarán, ¿y esto qué tiene de malo? Lo malo no son los objetivos, sino más bien las formas en las que la ONU plantea llegar, lograr, alcanzar estos. Y es que para muchas personas sus métodos son realmente cuestionables, como por ejemplo su tercer objetivo de desarrollo sostenible, que es salud y bienestar, ya que bajo ese lema se ha impulsado, por ejemplo, el aborto. Y de hecho, esta, por ejemplo, sí que ha sido aprobada en países importantes de todo el continente, como lo es Argentina, México y Colombia, solo por ponerles unos ejemplos, que ahora se vienen más. Y es que, como les digo, tenemos nuevas actualizaciones. ¿Y de qué se trata? Concretamente, el domingo 22 de septiembre en la ONU se han convocado a los 193 Estados miembros, es decir, se ha llamado a los representantes de cada uno de los países para hacerles firmar un pacto denominado asimismo Pacto para el Futuro. Y en dicho pacto se prevén más de 56 acciones para hacer frente a los mayores desafíos de nuestra época, como pues la ONU traza. ¿Y de qué se trata? Eso justamente es lo que vamos a ver, porque posiblemente muchos coincidan con las formas anteriores que les mencioné muy específicamente, pero con estas nuevas propuestas, y más que propuestas, órdenes, porque como les dije en un inicio, no se trata de un consejo, se trata de una orden, se trata de un plan de acción global. Es decir, se pretende obligar a todos los países que por lo menos han firmado llevar a cabo las siguientes cuestiones, como por ejemplo, censura en redes sociales,
regulación de la IA, de la inteligencia artificial, reconocimiento de pueblos indígenas, una vez más, ideología de género y la prórroga de todos los objetivos de la Agenda 2030, algunos de los cuales ya los mencioné anteriormente. Esto para muchos puede ser tomado de manera positiva para algunos países, porque durante los últimos meses, con todos los acontecimientos políticos, se ha visto pues una presencia bastante grande de información incompleta o información falsa, además también de videos hechos con inteligencia artificial que han generado muchas confusiones. Sin embargo, recuerden que este tipo de medidas restrictivas también se pueden usar para censurar información que la ONU no pretende que se esparza en el mundo. Y no es la primera vez que pasaría, porque en Estados Unidos el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, admitió que desde el gobierno lo presionaron para censurar principalmente al entonces candidato republicano Donald Trump. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que no puede pasar con este organismo también? Evidentemente puede, y puede ser peor aún, porque recordemos que pues este plan es para todo el mundo, es decir, se le otorga un poder mucho mayor al de solo los Estados Unidos. Y para los que quizá estén de acuerdo con la censura en las redes y la regulación de la IA, con el Consejo de Seguridad que pretenden formar en cada uno de los países, con las medidas que pretenden llevar a cabo en favor al cambio climático, yo les pregunto, ¿seguirían estando de acuerdo teniendo en cuenta los millones de dólares, dinero, que implican llevar a cabo este tipo de medidas? Ay, pero Fran, mi país no tiene para gastar, para despilfarrar en ese tipo de planes. Bueno, existe algo que se llama deuda. Y así como tú te puedes prestar del banco, los países también se pueden prestar, pero de otro tipo de entes, como el FMI, el Banco Mundial y el BID. Bueno, entonces, ¿ustedes seguirían estando de acuerdo sabiendo que esto puede implicar trillones de dólares para el crecimiento del PBI, del Producto Bruto de cada uno de los países? Es decir, sabiendo que esto incluso puede generar más pobreza, porque sí, el Estado, los estados de cada uno de los países viven de los contribuyentes, es decir, de ustedes, de ti y de mí, y de todos los impuestos que pagamos. Y si es que hay un aumento de gastos, obviamente tiene que haber un aumento de cobro, un aumento de impuestos. Y hablando de aumento de impuestos, incluso en esta nueva Agenda 2045 se habla de un impuesto al carbono, como si el despilfarro económico que nos proponen no fuese suficiente. Y esto lo digo porque la mayoría de países, por lo menos en nuestro continente de Occidente, no está atravesando buenas circunstancias económicas. Y mucho menos, por poner un ejemplo, la Argentina, que viene de 30 años de decadencia o mucho más incluso, y que ahora está tratando de solucionar sus problemas. Esta podría ser una muy buena razón que explica, de hecho, la posición que acaba de tomar Argentina a nivel mundial sobre este pacto para el futuro, sobre la Agenda 2045, porque sí, Argentina ha sido el único país que ha decidido no adherir a este tratado. Y déjenme decirles que si bien para mí la razón económica es una razón muy válida, no solamente existe esta razón, y la canciller de Argentina, Diana Mondino, lo ha hecho más que evidente, así que quiero que por favor la escuchen. Muchos de los puntos de este pacto con sus anexos presentan reservas y objeciones o son retardatarios de la nueva agenda de Argentina. Estos documentos se vienen trabajando desde 2022 con otro gobierno y el actual gobierno argentino se encontró con negociaciones ya avanzadas. Aún así, propusimos diversas acciones constructivas que, bueno, no siempre fueron tomadas en cuenta y eso nos lleva a disociarnos. Y sí, porque si es que ustedes son seguidores del canal, saben muy bien que no es la primera vez que Argentina se planta en la ONU y exige una serie de demandas que a mi parecer son de sentido común, como por ejemplo tomar medidas radicales en contra del tráfico
de México. Y es algo que en la ONU lamentablemente se ha decidido hacer la vista gorda, se ha decidido no debatir absolutamente esa problemática a nivel continental. Y sí discutir algunas políticas de género, por ejemplo, o el impuesto al carbono, o, como ya vimos anteriormente, la censura en las redes sociales, que ahora es un tema bastante preocupante porque en Brasil, por ejemplo, se ha llegado a banear, a eliminar, a prohibir prácticamente el uso de X, anteriormente conocida como Twitter, y lo mismo pasa en dictaduras feroces como la de Nicolás Maduro en estos precisos momentos. Y es en estas circunstancias en las que pues se piensa en eso y no en otro tipo de problemáticas mucho más antiguas y a mi parecer mucho más preocupantes, como el tráfico de niños para venta de oro o para prostitución menores. Nuestras reservas y objeciones al Pacto del Futuro no son, sin embargo, un obstáculo para la Argentina porque, al contrario, queremos tener alas para nuestro crecimiento en libertad. Señor presidente, mi país reafirma su compromiso con la solución pacífica de controversias y un orden internacional basado en reglas y valores democráticos. Queremos mostrar que la única batalla que vale la pena dar es la cultural, mostrando que es posible la libertad y la paz entre las naciones, y esperamos que el resultado de este ejercicio nos conduzca a un mundo más seguro, más próspero. Como pudieron escuchar, la canciller Diana Mondino rechazó de manera muy elegante y diplomática, evidentemente a su manera, la propuesta de la Agenda 2030 y dio a entender que Argentina no va a formar parte de ese pacto del futuro que ha propuesto la ONU, haciendo referencia a la nueva Agenda 2045, explicando sus motivos principalmente desde un punto de vista nacionalista, porque fuera de la aceptación o el rechazo que ustedes puedan tener sobre las formas en las que la Agenda 2030 pretende lograr esos objetivos, lo cierto es que en ambas formas implica una transgresión a la soberanía nacional. Y hago énfasis en esto porque existe un gran sector de la oposición en Argentina, principalmente liderada por kirchneristas y peronistas, que muchas veces se reclaman por la supuesta falta de sentir patriótico de parte del actual gobierno, pero creo que más que eventos y palabras como anteriores gobiernos, los actos deben hablar por sí solos, y en este caso Mondino, y mejor dicho el gobierno de Javier Milei, han hablado con actos defendiendo la soberanía de Argentina, a diferencia de otros países como la gran mayoría, por lo menos de nuestro occidente: Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela. A Venezuela no se le puede pedir nada porque, claro, la ONU exige todo esto de más países, pero no a dictaduras como la venezolana. A excepción de Venezuela, que no forma parte de la ONU, pues lo mismo ocurre con la otra larga lista que nos queda. Incluso Estados Unidos y Canadá también han decidido acceder, al igual que México. Porque claro, pese a que Claudia Sheinbaum en teoría representa el continuismo de Morena, el continuismo de Manuel López Obrador, del socialismo en México, lo cierto es que algo que no se había visto por lo menos en el sexenio de Manuel López Obrador, pues es este acogimiento tan cómodo a la Agenda 2030, o mejor dicho ahora 2045, por parte de México. Tanto así que incluso han creado una comisión en el Congreso específica para esto. Informo a la Asamblea que recibimos un acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política por el que se crea la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030. En virtud de estar publicado en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría de lectura únicamente a sus puntos resolutivos. Con gusto, presidente. Junta de Coordinación Política, acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030, que funcionará durante la 66ª legislatura de la Honorable Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Primero,
se crea la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en el Senado de la República, con el objetivo de supervisar, evaluar y proponer acciones para, inciso A, supervisar y evaluar el progreso de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México. Ahí lo escucharon al presidente de la Cámara de Senadores, Noroña. Por eso les decía que lamentablemente la gran parte de Occidente, de nuestro continente, por lo menos ahora, está del lado de la Agenda 2045 y ha firmado el pacto para el futuro. Pero lejos de ver únicamente el aspecto negativo de esta noticia, los invito a ver el lado positivo, porque de acuerdo a un breve análisis y muy rápido de Agustín Laje, politólogo argentino, pues este aplazamiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 ahora a la Agenda 2045 significa el garrafal fracaso que ha tenido este plan. Y por acá les dejo el análisis del Laje que creo conveniente por lo menos escuchar de manera superficial. Quien comentaba, el gobierno de Milei acaba de dar una lección de democracia y libertad a todo el mundo, se opuso en Naciones Unidas a la Agenda 2030 y anunció que se desvincula del Pacto del Futuro, la lavada del rostro de la agenda globalista de cara al año 2045. Explico. La Agenda 2030 surgió en 2015 del trabajo de dos grupos de 30 personas cada uno y un foro político de alto nivel. Le hace por favor esto entre comillas, compuesto también por un puñado de burócratas globalistas dirigidos por la ONU. Este grupito de personas confeccionó una agenda de 17 objetivos, como se los mostré al inicio, y 169 metas, y la presentaron como la agenda de la humanidad. Vieron que cada cierto tiempo se reinventan y van colocando nombres cada vez más metafóricos. La resolución 71, por medio de la cual la impulsaron, sostuvo que era una agenda inclusiva, comillas, y que se había diseñado, entre comillas otra vez, de abajo hacia arriba. Esto no era más que una descarada mentira, una élite diminuta y arrogante. Como diría Hayek, pretendía hablar en nombre de 8.000 millones de seres humanos, porque como les vuelvo y repito, esta agenda no es un plan opcional, no son recomendaciones, no son como los consejos que te podría dar tu tía, no, son obligaciones, son órdenes que deben acatar cada uno de los países, por lo menos que firman. La verdad fue que no sometieron su agenda, comenta Laje, a ningún mecanismo democrático. No consultaron a ningún pueblo al respecto, simplemente se dedicaron a repetir sus palabras mágicas: inclusión, diversidad, sostenibilidad. De un día para otro, las naciones del mundo vieron cómo se les imponía una serie de objetivos y metas que jamás habían debatido ni votado. Como dice la citada resolución, todos los objetivos y metas de la Agenda 2030 son universales, integrales e indivisibles. Esto significa que, en resumen, dos cosas: que esta agenda es obligatoria, lo que les decía, para todo el mundo, a pesar de que nadie fuera consultado, y que todos sus elementos forman parte de un sistema al que no se le puede agregar ni quitar nada. Es decir, lo que la Agenda 2030 reclama es un compromiso ciego y acrítico, incluso dogmático, para con el poder político global, pese a las grandes diferencias de problemáticas que existe en cada uno de los países, porque es evidente que Argentina tiene unos problemas, que Chile tiene los propios suyos, que Bolivia lo mismo, y esto se debe pues a su historia, a su geografía, a sus políticos, a la cultura, entre muchos otros factores más, que estos pretenden pasar por alto y aplicar el plan que consideran correcto. Esta agenda fue diseñada con dos objetivos fundamentales. Por un lado, expandir el poder político en todos los ámbitos: educación, salud, sexualidad, reproducción, cultura, economía, trabajo, industria, agricultura, comunicaciones, tecnología, medio ambiente, etc. La Agenda 2030 no deja ámbito de la vida sin intervenir. Y es por eso la mejor coartada de los políticos para incrementar su poder a expensas de la sociedad civil. Por otro lado, y aunque parezca contradictorio, la Agenda 2030 ha sido diseñada para fracasar. Comenta Laje, sus objetivos y metas tremendamente maximalistas, que aparecen casi una carta de un niño a Papá Noel, no serán cumplidas en lo que resta del tiempo para el año 2023.
En el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2023, la propia ONU reconoció que el mundo no ha avanzado en casi ninguno de los objetivos establecidos y que debemos prepararnos para un enorme fracaso. Por cierto, en muchos objetivos incluso estamos peor que en el año 2015. ¿Pero por qué sucede esto? Según la Agenda 2030, está misma diseñada para fracasar, porque eso es lo que le permite la burocracia global, desparramar culpas, de legitimar a las naciones y solicitar en consecuencia cada vez más poder a los estados y avanzar así en agendas cada vez más radicales. Por esto mismo, la ONU ya está preparando el reemplazo de la Agenda 2030, así como la Agenda 2030 fue el reemplazo a la Agenda de los Objetivos del Milenio, que también constituyó un inmenso fracaso. ¿Esto qué quiere decir entonces? La que nos comenta que en verdad la Agenda 2030, que en verdad todos esos objetivos bonitos que nos planteaban en un inicio, pues no están hechos para ser cumplidos, sino más bien están hechos como mecanismos para que la ONU, este organismo, tenga más poder sobre los países, con la excusa de que quieren solucionar problemáticas importantes como la igualdad de género, la pobreza, el hambre, el cambio climático, entre otras cuestiones más. La que concluye con que el Pacto del Futuro es la nueva coartada para radicalizar el poder globalista a cara del año 2045. Y felicita a Milei, bien por el gobierno de Milei, que lo ha rechazado de plano, que a decir verdad ha sido el único, como les comento. De todas formas, si es que ustedes quieren conocer más a fondo sobre esta temática, tal como lo hace la G, también los invito pues a leer su nuevo libro que titula La Agenda 2030 y los distintos órganos del poder globalista en la ONU, antes de que se anuncie esto, porque ya venía advirtiéndonos. Saludo cordialmente al señor secretario general adjunto Néstor Méndez, al señor presidente del Consejo Permanente de la OEA, embajador Víctor Fernández, al Grupo Voluntario de Seguimiento de la Carta Democrática Interamericana, a las delegaciones de los Estados miembros y demás autoridades presentes. Dado que celebramos en este encuentro la Carta Democrática y que el tema propuesto guarda relación con las tecnologías de la comunicación, me gustaría comenzar con una reflexión poco novedosa, pero que encierra ideas habitualmente olvidadas. Como cualquier politólogo sabe, la democracia es inescindible de la libertad de expresión. Para que el kratos, el poder, resida en el demos, el pueblo, este último debe tener la posibilidad de expresar sin coacciones su voluntad. Si no tuviese garantizada la libertad de expresión, ninguna garantía tendríamos de que su voluntad dirige los actos de gobierno. En este sentido, no es una casualidad que la conformación de regímenes democráticos en el mundo moderno haya estado acompañada por el desarrollo concomitante de tecnologías de la comunicación que contribuyeron a formar un espacio público en el que distintas voces pujaban para abrir el debate político. El papel de la imprenta en las revoluciones democráticas del siglo XVIII es suficientemente conocido, pero el desarrollo de las tecnologías de la comunicación masiva no se detuvo allí. A fines del siglo XIX llegó el cine, a principios del XX la radio y poco después la televisión. En estos casos la política siempre supo cómo controlar estos medios y usarlos a su propia conveniencia. La índole de estas tecnologías facilitaba el control, puesto que la masividad estaba del lado de los receptores, pero no de los productores y difusores de información, que continuaban configurando una élite muy reducida y por lo tanto fácil de cooptar. Pero esto empezó a cambiar hacia fines del siglo XX cuando comenzamos a conocer de una herramienta llamada Internet. Esta tecnología prometía masificar no solo al público receptor, sino también al emisor. Esta potencia democratizadora, totalmente inédita en el dominio de las tecnologías de la comunicación, termina de coagular en las redes sociales de nuestro siglo XXI. Advierto con enorme preocupación la reacción de una buena parte del poder político ante los efectos de esta democratización comunicacional. Esa reacción manifiesta una voluntad de control político sobre esta tecnología. Hasta cierto punto, sus argumentos no parecen muy distintos de los que presentaban los monarcas absolutos de siglos predemocráticos cuando explicaban la necesidad de la censura y el control de las publicaciones en nombre de la verdad que ellos aseguraban custodiar. La novedad de nuestros tiempos consiste en que todo esto muchas veces procure hacerse también en nombre de la democracia. Dicho en breve, que el poder político incremente su control sobre las tecnologías de la comunicación sería esta vez una necesidad democrática, vaya curiosidad. No deja de ser sorprendente que la política se postule como custodio y garante de la verdad. En efecto, sabemos bien que la política y la verdad han convivido siempre de forma tormentosa, desde la antigüedad hasta nuestros días. A Sócrates lo mataron los políticos. Platón creyó
que había que tener filósofos reyes para evitar los males del error y la mentira en política, pero el régimen ideal que propuso era todo menos una democracia, como bien supo Popper. Tampoco es una casualidad que la política terminara definiendo su propia autonomía a través de Maquiavelo, independizándose de la moral y reconociendo la necesidad política de mentir. En el siglo XVIII, los ilustrados lucharon contra la autoridad política de su tiempo, a la que acusaron de mantener en la ignorancia al pueblo. Los siglos XIX y XX no fueron mejores, fueron los siglos de las ideologías políticas, entendidas como discursos mistificadores y engañosos, y los totalitarismos se convirtieron en verdaderas máquinas de mentir, como tan bien lo viera Hannah Arendt. Por cierto, esta última siempre le llamó la atención que la sinceridad jamás hubiera sido en Occidente considerada una virtud política. No creo, sin embargo, que haga falta dar todos estos rodeos y hacer estos repasos tan apretados para constatar que los políticos se han ganado con justicia la fama de ser amigos de la mentira, no solo en nuestra época, sino en general. Que los políticos habitualmente mienten es algo que los ciudadanos saben por experiencia propia. Entonces, ¿con qué derecho el poder político hoy reclama su control sobre las redes sociales en nombre de la lucha contra la desinformación y la mentira? El poder político en una democracia que sea algo más que un mero rótulo debe garantizar los márgenes más amplios posibles para la libertad de expresión. Esta garantía empieza por no intervenir, abstenerse de prescribir, controlar, censurar y dirigir la expresión de los ciudadanos. El único límite legítimo debe ser puesto en las expresiones cuyo objeto es la instigación, promoción o coordinación de delitos. Pero esto ya está contemplado en nuestros códigos penales. Sí. En lo que a la verdad respecta, esta es una aspiración que se consuma en el intercambio comunicativo libre. Toda traba que el poder político imponga sobre ese intercambio libre es un atentado contra las condiciones de posibilidad de la verdad, incluso allí donde lo que se impide supuestamente es la mentira. Quien vio esto de manera magistral fue John Stuart Mill. Porque claro, con esta medida impulsada a través de la Agenda 2030 se le va a otorgar el poder de censurar en redes sociales. Y te guste o no, el Internet ha traído prácticamente la democratización de los medios de comunicación. Es por eso que posiblemente ustedes no vean esta información en los medios tradicionales, pero sí que la están viendo acá, en un medio independiente. Y eso justamente es lo que estamos por perder si es que todo continúa como está. De momento no me queda más que decir y les agradezco a todas las personas que se estuvieron preguntando por qué estuve tan ausente durante los últimos días. Les quería informar que no es nada grave, solo estuve aclarando algunas cosas y de hecho estuve presente en otro canal donde principalmente reaccionamos, emito mi opinión personal sobre los sucesos más actuales del mundo. Nos vemos en el siguiente video con mucha más información. Hasta pronto.